Gracias. Amigos, la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional de Uruguay denunció hace algunos días a través de un comunicado que está sufriendo un grave perjuicio, y esto es debido a la concesión del paso de frontera de Fray Bentos a un operador privado. Esto sucedió en el periodo anterior. Fue otorgado a la empresa Ciemsa. Se trata de la ejecución de obras de mejoramiento del paso fronterizo a cambio de una concesión por 20 años en el área de estacionamiento, también en el espacio de comidas y también la administración de un puesto de free shop. Tenemos hoy aquí con nosotros a Gastón Landa, gerente general de CATID. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ustedes están denunciando discriminación? Nosotros te hago el cuentito largo. Y quiero que me hagas el cuento largo Sí, y claro. Exacto. El área de control integrado de Fray Bento, o sea, desde hacía mucho tiempo necesitaba una intervención porque la verdad que el estado era lamentable. De higiene, de la explanada, pozo, tierra, barro, según la estación era... Reclamaban dónde descansar. Exacto. Sí. O sea que cuando se dijo que iba a haber una intervención en esa área de nosotros, chochos de la vida, porque se iba a mejorar. Exacto. Perdona, estamos hablando de un predio de cuánto, de qué espacio, para cuántos camiones. No sabría decirte bien el espacio que abarca bien, pues no tengo el número. Sí, o sea, sí es un área de control integrado donde todos los camiones obligados por el Estado tienen que entrar, porque el camión no es tanto el que lleve el control, sino la carga que traen. O sea, hay intervención de aduana, del Ministerio de Ganadería, bueno, los choferes tienen que hacer migración, todo ese tipo de control habitual que es obligatorio hacerlo. Tanto sea un camión que entra cargado, como también el camión en lastre que pasa, pero a su vez tiene un trámite aduanero cortito y de migración del chofer y sigue. Ahí convergen todos. Ahí se mejoran los servicios mediante una concesión a 20 años de una empresa. Por eso te decía, bien, cuando surge que iban a reparar toda la zona del área de control integrado, pensamos que iba a hacer un control integrado total, porque Fray Bentos, si bien tiene se llama área de control integrado, las autoridades argentinas que deberían estar en la cabecera uruguaya del puente no están. O sea que es a medias. O sea, el camión tiene control del lado uruguayo y tiene control del lado argentino. Entiendo. ¿Ah? Ese es el primer punto que no se está respetando desde hace un montón de años, porque las autoridades argentinas nunca se logró que vinieran para este lado. Primero decían que era por un tema de infraestructura, ahora está mejorando la infraestructura y permítanme dudar que no sé si van a venir. Bueno, y eso ya sería otro tema de negociación con Argentina. Claro, eso es para que sea un área de control integrado. Exacto. Cuando se hizo la obra, como te decía, estábamos contentos porque, bueno, algo se invirtió. Recuerden también que el camión, por cruzar de un lado al otro, paga $85 de peaje de la CARU. Ese es un costo fijo que está desde siempre por el tema del puente. Era por el costo de reparación del puente, mantenimiento. Para ir y para volver. Para ir y para un peaje. Eso es un peaje que es de la CARU. Ahora pagan también por estos servicios, ahora digamos, vamos a los que acceden. Cuando salió esa licitación que se le adjudica a Ciemsa, por eso nosotros decimos que con Ciemsa no es nuestro problema. Nuestro problema es con el Ministerio de Defensa, que como Estado era el que nos tendría que cuidar, pero hizo un decreto, el 175 del 2023, donde le da unas condiciones muy favorables para la empresa privada, y nos perjudica mucho a nosotros, sector transporte de carga, porque a partir de diciembre del 2024, los camiones comenzaron a pagar por estacionamiento, porque como tú bien decías al principio, Ciemsa lo que tiene es un estacionamiento, lo que les dieron a la licitación es un estacionamiento, el free shop y el área de comida, a cambio de brindarle servicio a los choferes de baños, ducha, bueno, y la mejora que se hizo. O sea, el ministerio le da todo eso y empiezan a cobrar 800 pesos en el mes de diciembre, 800 pesos. Pero ahora subió. Ahora subió, al mes subió. En enero del 25 ya subió. Cada camión que entra paga eso. 800 pesos en ese momento, 850 ahora. Incluso vacío, que el camión vacío lo único que hace es pasar, porque eso no tiene más remedio, por una cuestión física, tiene que pasar
dejar lo que te decía que se llama el lastre, que se dice en la jerga en la aduana, y seguir. Ustedes pensaron inicialmente que cuando se le daba la concesión a Ciemsa, el Estado les iba a brindar ese servicio. ¿Y qué pensaron Sí, que iba a pero, ganar o sea, Ciemsa? el estacionamiento, como en cualquier shopping o algo, pensamos que era algo, porque hay camiones que sí se quedan en la Claro. frontera un fin de semana, pero por conveniencia de la empresa, que ese está bien que pague. O sea, es un estacionamiento, lo usa como estacionamiento, corresponde que pague. Pero el camión que está trabajando, que no necesita estacionamiento, o sea, como te decía al principio, estaciona porque es obligatorio por aduana, por migraciones, por Claro. paso, por Ahora les Ministerio de empezaron a Ganadería. cobrar. Antes no tenían que pagar. Ahora pagan, pisan el paso de frontera y están pagando. ¿Ah? Se les cobra un estacionamiento que es por 24 horas, cuando en promedio un camión vacío está 15 minutos y un camión con carga, si todos los trámites salen correctamente, no puede estar más de 3, 4 horas. ¿Y vos decís que todos pagan lo mismo? Sí, acá paga todo. La diferencia ¿Pases es 15 minutos o te quedes 4 horas? pagás lo mismo. Por eso te digo, cubre 24 horas ese estacionamiento. Te cobran 850 el día. ¿Y quién te cobra? ¿Ciemsa? Ciemsa, sí, claro. Ciemsa es el que cobra. Que Claro, tiene es el negocio concesión de a Que tiene 20 la años, claro, ¿no? sí, claro. Por eso los números que nosotros decíamos que ellos dicen que invirtieron 14 millones y al final de los 20 años recaudan 62 millones. Entonces, vemos que ese negocio no le surge a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué al Ministerio de Defensa y no al Ministerio de Transporte? Porque fue el Ministerio de Defensa, o sea, el área de control integrado, el paso Ah, de frontera claro, corresponde al corresponde Ministerio de al Defensa. Ministerio de Defensa. Corresponde a Defensa. Exactamente. Ahora, Y- esto es una novedad. Ustedes es la primera vez que pasan a pagar por tener una detención que es obligatoria. Antes no sucedía. No sucede, es que no sucede en ningún lado. Porque Brasil, que tiene modelos de controles de privatizados, digamos, se llama el multilog, cuando el camión ingresa al predio ese, el que se hace cargo de esa estadía dentro del predio es la carga, o sea, es el importador-exportador, porque se entiende que las demoras ocasionadas no son a causa del transportista, sino de la carga. Los controles van sobre la carga. Entonces, ahí, en el lado brasileño, paga el importador-exportador esa estadía. ¿Y las obras construidas ahí en el paso fronterizo, a ustedes los conforman? O sea, sí, se mejoró un montón, porque la explanada está toda pavimentada, mejoraron la zona de baño, la zona de comida. Por eso decimos que nosotros no es una pelea con Ciensa. Ciensa ganó una licitación, hizo lo que tiene que hacer y está cobrando por eso, porque fue lo que le permitieron hacer. Lo que nosotros sí estamos en peleas con el Ministerio de Defensa, porque entendemos que favoreció mucho a una parte y perjudicó mucho al sector industrial, que es el transporte. ¿Y cuánto les implica a ustedes de gasto? O sea, ¿por cuántos pasás? ¿Cuántas veces Mirá, tienen que pasar? Fray Ventos tiene un promedio de 400 camiones más o menos diarios que van y vienen. Son creo que 3.100.000 al año. Son unos $8.500 por día, creo que solamente de estacionamiento, de ida y vuelta. O sea, de estacionamiento. Es un peaje encubierto, ¿no? Porque si yo no voy a estacionar un camión vacío, como te decía, ¿qué tiene que pasar? No va a estacionar. Y se le cobra. Pero lo peor de todo, que ahí es donde nos sentimos discriminados, que el transporte de pasajeros y el auto particular No paga. no paga. Tiene una tolerancia de 2 horas para estar dentro. Que es como debería ser, porque eso no está mal. Porque vos vas a un shopping y Claro. tenés una cierta tolerancia, incluso hasta en el aeropuerto. Si vas a levantar un pasajero, tenés Sí, una 15 cierta tolerancia minutos, para ¿no? levantar el pasajero y irte y Sí, no te sí. cobran. Después, si te quedas estacionado, corresponde. Es lo que Gastón, nosotros decimos. ustedes hicieron este planteo, me imagino, formalmente a las autoridades Sí. en el Ministerio de Defensa. Bueno, y contame cómo vas a negociación, porque... Negociación que no es negociación. A ver. Mirá, nosotros, como bien decías, empezamos con el gobierno anterior. En ese momento era Castaín Debat, el Sí, ministro claro. de Defensa. Tuvimos unas reuniones, planteamos esta situación. Se nos dijo que iba a haber una solución, como que no se fuera a generar un conflicto por esto, que iba antes que terminara el gobierno iba a haber una solución. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en noviembre del año pasado. Ajá. También tuvimos reuniones con el ministerio, con el director de Paso Frontera anterior, o sea, y lo que vemos que nos dan la razón todos, pero, como Claro, el dice tema el es que dicho, hay- marche preso y siga pagando. Pero hay un contrato firmado también. Claro, ¿no? hay una- Entonces, ¿cómo haces? O sea, ya acordaron con Ciemsa esta propuesta, se la aceptaron y le dieron la concesión, ¿cómo haces para dar marcha atrás? O sea, ¿dónde vislumbran ustedes que puede estar la solución? Bueno, el modelo que yo te decía es como es el modelo de las áreas de control de Brasil. Que le Sí, cobren a otro, que le cobra- cobren al Sí, importador. claro. Nosotros, por eso te digo, nosotros con el negocio de Ciensa no nos metemos, porque se lo adjudicaron. Lo que sí no estamos de acuerdo es que todo recaiga sobre el camión.
Porque por un tema comercial al ómnibus no le cobrás porque te sirve, porque trae pasajeros y te bajan el free shop. Pero digo, ¿y el camión que está trabajando? A él sí le cobrás y le cargas todo el camión. ¿Y ustedes sabían que esto iba a ocurrir cuando, bueno, cuando se estableció la o sea, empresa privada, que les iban a cobrar a ustedes esto? No, por eso te digo, nosotros estábamos contentos porque iba a haber una mejora en el paso de frontera, lo que no sabíamos que esa mejora la iba a pagar todo el transporte de carga. Esa fue la parte que por la cual empezamos este tema, ¿no? Ahora, la negociación, cuando el gobierno acuerda o le da la concesión a Ciemsa, en ese acuerdo, ¿está previsto que sean los transportistas los que paguen o en realidad está previsto un determinado monto o un determinado... o sea, ¿cómo se estableció? Se estableció que el transporte de carga sea que tenga que pagar un Ah, estacionamiento. se direcciona directamente al claro. transporte de O carga. sea, porque lo ponen como estacionamiento, cobro de estacionamiento. Pero lo que es, por eso te digo, injusto, que hasta un camión vacío que no va a estacionar, pague. Porque vos ingresás, es un peaje encubierto en realidad. Porque estacionar, yo pago un estacionamiento si uso un estacionamiento, si quiero usar un estacionamiento. Pero si me obligan a usar un estacionamiento, te hago un caso que pasa y que ahí nos sentimos perjudicados. Mirá, no sé si recuerdan que hace un tiempo hubo un derrame de un camión que se le cayó ácido y Sí, claro. estuvo cerrado el paso. Sí. Por un tiempo. Bueno, la estadía de todos esos camiones que no podían salir por esa situación, o también cuando hay problemas de sistemas informáticos del organismo de contralor que sea, si el camión se tiene que quedar ahí por culpa de otro, digamos, tiene que pagar el día de estacionamiento del camión. Es decir, O sea, cuando quedás el de Estado rehén tiene ahí adentro. lentecimiento en los controles, Todo el tiempo lo sigue pagan pagando el ustedes. camión. Por eso decimos que ahí es donde nos vemos perjudicados. esto no empieza ahora. Ustedes en 2022, por ahí, habían planteado fuertemente al gobierno la necesidad de terminar con ciertas asimetrías en el transporte de carga terrestre a nivel regional, fundamentalmente. ¿Cuáles fueron las cosas en las que sí se avanzó y cuáles Bueno, siguen siendo asimetrías? En ese momento fue por el tema de que teníamos la diferencia cambiaria grande con Argentina, la coyuntura con Argentina, donde el transportista argentino lo que hacía era venir, no era tanto por el flete, porque nosotros somos un país chiquito, venían más bien a buscar los dólares acá, que les servía llevarse los dólares para Argentina. ¿Y eso qué generaba? Eso generó que ellos bajaban el costo de los fletes, nosotros perdíamos competitividad, porque los costos nuestros Claro. siempre son más altos que los de la región, y ellos venían, se llevaban el flete, se llevaban los dólares, que era lo que necesitaban. Ya cuando se iba terminando, se logró sacar una ley que los obligaba a transferir. Después la coyuntura cambiaria cambió y ya eso quedó sin efecto, ¿no? Así que no encuentran hoy otro tipo de asimetrías que no haya sido la No, coyuntural del cambio. Claro, sí. Nosotros, Bien. de por sí, de toda la vida, siempre fuimos un país caro. Entonces los insumos para nosotros son caros. Para que tengas una idea, una patente en Paraguay son $250 en el estado, la ciudad más cara, y un camión en Uruguay paga $2.500 de una patente. Entonces vos ya salís con esos costos totalmente, o sea, con Paraguay casi que no podemos competir. El comercio entre Uruguay y Paraguay lo hacen casi todos los paraguayos, porque no hay forma de llegar a competir con ellos. Bueno, Gastón, pero cuando vos me planteas un costo, también me tenés que comparar con una ganancia, si no, para mí es un número vacío. Entonces decís, bueno, vale 200 y pico de dólares una patente, acá 2.500. Bueno, Sí. pero ¿cuánto gana un camión en Paraguay y cuánto gana acá? Por eso te digo, el flete, pero esos costos bajos lo que le permiten es venir a un costo más bajo de flete. Ahí siempre es donde número hace la redondo. diferencia con ustedes. Claro, si ellos pueden, un número, por decir una cifra, ¿no? Si ellos vienen a Uruguay por $1.000 un viaje, Claro. el transportista uruguayo no puede ir a $1.000 a Paraguay por los costos que tenemos. Pues si yo ya salgo, 250 tengo de patente, 2.500 de patente, tengo los costos de mantenimiento del vehículo y eso, entonces no me da el número para llegar al precio que ellos hicieron. La diferencia en el costo del chofer, lo que sale, o sea, hoy la variante principal de diferencia es también el salario de los choferes. Uruguay debe ser el que paga mejor de la región al trabajador. Entonces vos competís con un chofer paraguayo que de repente viene por $100 el viaje. Claro. Ahí eso igual excede, digamos, a lo que es la negociación con este gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, haces sí, sí. para...? No, esos son coyunturas de la región. O sea, es como temas- imposible de Sí, sí. controlarle los No, precios a otros países. Por eso, pero contra todo eso es lo que nos enfrentamos siempre. Y está Digo. pasando esta situación que ustedes denuncian en Fraiventos, ¿lo tienen en otros puntos de No. paso de fronteras? ¿Es el único lugar donde están teniendo esta situación? Sí, sí.
Por ahora es ahí. ¿Y ¿Y cómo han se podido- resuelve en otros pasos de frontera? Lo El que tema te- del descanso, del poder acceder a un baño sea, en condiciones. Bueno, las infraestructuras de los pasos de frontera no son las mejores. Son convengamos que frágiles, las- ¿no? Sí, Claro. sí, muy frágiles. Nosotros en la pandemia incluso llevamos a Chuy un contenedor que era con duchas, piletas y inodoros para que los choferes tuvieran, porque en la parte aduanera de Chuy le llaman el hueco, así que imagínense lo que es. Había un bañito solo y nosotros como cámara llevamos ese contenedor para que los choferes tuvieran por lo menos algo más para higienizarse y eso, ¿no? Ujú. Y toda esta situación y esto que ustedes tienen que pagar, ¿lo han planteado, lo han hablado, les han dado alguna respuesta? Sí, sí, obviamente que lo hemos planteado. Nosotros, mira, puntualmente con el tema del paso de Fraiventos, comenzamos un trámite administrativo entre el Ministerio de Defensa, donde se presentó una petición simple que se llama, que ya hizo casi todo el circuito administrativo dentro del Ministerio de Defensa, y están para vencerse los plazos. Si no hay una respuesta ahí, lo que te habilita es la parte legal, poder avanzar por la parte legal. De la misma manera, empresas particulares hicieron una petición calificada que se llama, que también está recorriendo administrativamente todos los pasos hasta su vencimiento de plazos para Bien. seguir avanzando. ¿Qué podría ser una solución intermedia? 850 es No, mucho. pero es que acá se trata nosotros más apelamos a una voluntad política. Esto, si hay una voluntad política, tiene una solución fácil. ¿Cuál? Es la que yo te decía, de traspasar a la carga el costo. O sea, esa es la solución más fácil. Y que es la que se usa, además. Es el ejemplo que nosotros le pedimos porque es el que se aplica en otros lados. Claro. O sea, donde se innovó fue acá en Uruguay, queriéndole cobrar esto a los camiones, ¿no? Ahora, ¿y ustedes tienen pensado sobre la mesa llevar esto a la justicia en caso de que el gobierno no les dé... Sí, claro. Sí, sí. Ya te digo, hay expedientes que después que terminen la vía administrativa van a pasar a la vía judicial. ¿Que van contra quién? ¿Contra Contra el Defensa? Ministerio de Defensa, claro. Sí, sí. Ujú. Hay otro punto también en Es que, esta reivindicación, que es hasta dónde están dispuestos ustedes a ir. Puede haber paros, movilizaciones, trancadera de rutas, ¿qué? No se descarta nada si ese tipo de medidas lo resuelve una asamblea de socios, ¿verdad? Y eso está fijado para... Sí, vamos a tener una asamblea, pero todavía no se está manejando. O sea, ¿Qué siempre, tiempo le van a dar al ministerio para que pero responda? por eso hemos sido demasiado benevolentes, porque estamos negociando desde noviembre y hemos solicitado a estas nuevas autoridades reunión desde que asumieron y hasta ahora no nos ha dado una reunión la ministra nueva. Entonces después se dice, los camioneros trancaron todo, pero los camioneros hace 6 meses que están tratando de conseguir una reunión y no la dan. Y después internamente vas con mandos medios, fuimos con el director de transporte y el director de Paso de Frontera, les planteamos la situación y tenemos razón en lo que planteamos. Ellos les dieron la razón. Sí, pero sí, claro. Pero es que no admite mucha discusión el tema. Por eso decimos que nosotros apelamos a una voluntad política y que se solucione el tema. Sin necesidad no vemos la necesidad de llegar a un conflicto cuando depende solamente de voluntad política. ¿Y es tan sencillo eso de trasladarlo a la carga? Mirá, se hizo en la pandemia, se hizo con el tema del cobro de los hisopados, que nosotros tuvimos que hacer una movilización porque cobraban $100 por cada hisopado que le hacían a un chofer, o sea que imagínense Sí. lo que aumentaba. Y tuvimos que hacer una movilización y el costo de ese hisopado después se pasó en el DUA de la carga, se netió entre un montón de dudas y quedaba mucho más barato y fue la solución que hubo. O sea que cuando hay problemas se encuentran las O soluciones. sea, estaría implementado, ya hay experiencia de Claro, por cómo eso decimos solucionar. que es solo voluntad política. Acá si las autoridades tienen la voluntad de hacerlo, se puede hacer. Estamos hablando de cuántos camiones involucrados. Lo que pasa es que vos no podés contar solo los nacionales porque en el paso pasan camiones de Brasil, Argentina, Paraguay. Hay un montón de camiones, ¿no? Que No les sé, cobran ¿no? a todos, al Le cobran, internacional claro. también. No, no discrimina. Ajá. Y cómo está teniendo ese tema? O sea, ¿ustedes tienen ahí apoyo de camioneros Sí, del claro, extranjero? O sea, ¿cómo? Porque me imagino que ellos Claro. también deben estar de punta con esta nosotros situación. participamos del subgrupo 5 de transporte del Mercosur, donde nuclea a todas las gremiales de otros países y hemos presentado varias notas ya con este planteo, un conjunto de todas las, porque como te decía, nos vemos afectados todos. Se nos incrementó un costo más al transporte en general, ¿no?
Claro. Bien. Gastón, quedamos por acá a Espero- la espera de que esto evolucione para un lado o para el otro. Ustedes siempre son noticia porque si se paran en la mitad de la Por ruta, eso. este, Pero, es imposible que no tengan notoriedad porque, bueno, Sí, sí. son un sector importante para el país de toda perspectiva. Queremos evitar eso justamente y apelar a la buena voluntad de las autoridades y que se solucione. Gracias, Gastón.